tres principios, por lo menos tres perspectivas. El primero es esta idea. Número uno, es obligatorio el diezmo y las... Empecé muy fuerte, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ir así. Es obligatorio y si no participas, le estás robando a Dios. ¿Alguien ha escuchado esto por ahí? Yo lo he escuchado, ¿no? Eventualmente hay momentos del tiempo de ofrenda donde parece más que te están taloneando, ¿verdad? En lugar de que te están invitando a participar de los diezmos y ofrendas. Pero un principio que hemos escuchado es esto: es obligatorio y si no participamos, le estamos robando a Dios. Y eso lo dice el profeta Malaquías, y ya veremos en qué contexto lo dice. Número dos, también yo he escuchado por allí y se ha defendido a capa y espada. Ya no es vigente el tema de diezmos y ofrendas, porque fue un mandato para el viejo pacto, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Y ahí decimos, y Dios hizo todo nuevo. Esa es otra perspectiva que por ahí circula en nuestra interacción respecto a diezmos y ofrendas, ¿no? Ya no aplica porque ya estamos en la gracia, ya no estamos en la ley. Eso, lo hemos escuchado. Número tres, es un principio espiritual de vida. Amén. Y esta mañana vamos a reflexionar, vamos a buscar qué nos dice la palabra, qué es, cuál debiera ser, cómo debiéramos construir nuestra fe respecto al tema de diezmos y ofrendas, ¿verdad? Cómo debemos interactuar con estas verdades como hijos de Dios, como aquellos que hemos creído. ¿Qué podemos pensar? Y el número uno decía, es obligatorio y si no participas, le estás robando a Dios. Esto se encuentra en el libro del profeta Malaquías, capítulo 3, versículo 8 al 12, para los que les gusta anotar. Y voy a leer esta sección y después vamos a ir estudiándolo. Dice así: ¿acaso roba el ser humano a Dios? Le está diciendo el profeta a los israelitas. ¿Acaso el ser humano le va a robar a Dios? Ustedes me están robando, dice. Y todavía preguntan, ¿en qué te robamos? En los diezmos y las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición, pues es a mí a quien están robando. Esto dice el profeta Malaquías al pueblo de Israel. Versículo 10. Traigan íntegro el diezmo a la tesorería del templo. Así habrá alimento en mi casa, dice el Señor. Pruébenme en esto, dice el Señor de los ejércitos, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Este versículo lo hemos escuchado mucho. Versículo 11. Reprenderé al devorador para que no arruine sus cultivos y las vides en los campos no pierdan su fruto, dice el Señor de los ejércitos. Versículo 12. Entonces todas las naciones los llamarán dichosos, bienaventurados, porque ustedes tendrán una tierra maravillosa, dice el Señor de los ejércitos. Muchas veces, amados hermanos, tenemos que reconocer que este versículo, sobre todo el 10, se ha utilizado de una forma que no siempre es apropiada, como una forma para hacernos sentir obligados. Por lo menos les comparto mi experiencia, si no ha sido la de ustedes. Una forma en la cual nos sentimos incluso hasta como un chantaje, ¿verdad? De que da los diezmos a la iglesia. Y por esa razón, amados hermanos, es que yo siempre les voy a animar a que estudiemos la palabra. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor aquí a través del profeta Malaquías? Porque si nosotros pensamos, bueno, el profeta Malaquías lo está diciendo solamente para Israel en el Antiguo Testamento, ¿cómo sería trascendente para mí, verdad? ¿Qué me está diciendo a mí? ¿Qué hay para mí? ¿Qué puedo aprender de esto? Y es por eso que es importante que estudiemos qué es lo que dice la palabra. Y si no, bueno, les voy a contar una anécdota. Mi suegro contaba mucho que una vez un pastor llegó de visita a una iglesia y llegó temprano, y ya que estaba en la iglesia vio que en el centro estaban dejando un espacio entre las sillas. Y el pastor que era invitado pregunta, ¿y por qué
¿por qué dejan este espacio, hermano? Dice, porque aquí somos muy bíblicos. Aquí alabamos con el salterio y el arpa. Y este espacio es para el salterio. Y dice el pastor, hermano, pero no es salterio, es salterio. Salterio y arpa, ¿verdad? Y esa iglesia llevaban 10 años brincando, hermanos, en ese espacio, dejando espacio para el salterio. Por eso la importancia de entender, de buscar qué es lo que quiere decir el Señor. Y tenemos que reconocer algo. Este pasaje de Malaquías definitivamente ofrece una lección que trasciende su tiempo, pero entendámoslo en su contexto. El pueblo de Israel acaba de ser liberado de Babilonia, está regresando, están en un proceso de construcción, están en un proceso de volver a encontrar su identidad cultural, están en un proceso de recordar quiénes eran, de recordar cómo Dios había interactuado con ellos. Por lo tanto, el tema de diezmos y ofrendas había sido olvidado por ellos. No lo veían como parte de sus necesidades, como parte de su interacción con Dios. Por eso el profeta Malaquías les tiene que recordar, pueblo de Israel, ¿acaso le vamos a robar a Dios? ¿Acaso vamos a omitir lo que le pertenece al Señor? Y es que aquí viene algo interesante respecto al diezmos y las ofrendas en aquel tiempo. Como ustedes recordarán, el pueblo de Israel tenía la característica de ser legislado y ser ordenado por una teocracia. Antes de haber reyes, eran liderados por un sacerdote, por un profeta. ¿Se acuerdan de eso? Del profeta Samuel. Entonces, las leyes de este pueblo eran legisladas por Dios. Y si nos vamos más atrás todavía, recordaremos que cuando la tierra es dividida a las tribus, cuando Dios les dice, crucen el Jordán y llegan a la tierra prometida, les voy a dar una repartición de tierras a todos, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, excepto a unos, ¿a quienes no les dio tierra? ¿Se acuerdan para ese examen? A los levitas. A los levitas, ¿qué les dijo? Yo soy su heredad. Todos van a tener tierras, pero a los levitas les dijo, yo soy su herencia, yo soy su tierra. Dios les dijo a ellos, yo me encargo de ustedes, ustedes sírvanme, ustedes dirijan a mi pueblo, ustedes prevalezcan en recordarles quién soy yo, lo que he hecho con ustedes. Dios les dice eso a los levitas. Entonces por eso los levitas se dedicaron a buscar la adoración. De la tribu de Leví, de los levitas, salían los sacerdotes, salían aquellos que nos recordaban que había que dar sacrificios por el perdón de pecados, salían aquellos que nos recordaban cuál era la forma indicada de coexistir como comunidad, cuál era la forma indicada. En este punto, Malaquías tiene que recordarle al pueblo de Israel que no se olviden de aquellos quienes se encargan de dirigirnos delante del Señor. Porque debemos recordar algo importante. Lo que estaba legislado en el Antiguo Testamento eran por lo menos 3 aplicaciones del diezmo. Y Israel como nación podemos entender hoy en día el diezmo como un tributo, como si fuera el SAT, ¿verdad? Como si fuera Hacienda. Esta era la manera en la que se dividían los diezmos. Un 10% era para los levitas, para los sacerdotes, aquellos que servían al pueblo llevándolos delante del Señor, se encargaban de los sacrificios, se encargaban de interceder, se encargaban del cuidado espiritual del pueblo. El otro 10% era llevado para el mantenimiento del templo o de las edificaciones donde se hacían los sacrificios. Es decir, ya se rasgó una tela, porque los niños estaban jugando afuera. Bueno, hay que cambiar esa tela. Ese otro diezmo era para eso. Necesitamos más utensilios, de ahí se compraban, de ahí se fabricaban. Muy bien. Y otro diezmo que se daba cada tercer año era dedicado a los pobres, a los huérfanos, a las viudas, aquellos que tenían necesidad. Entonces, cada tercer año se juntaba otro 10%, por lo tanto, cada año se apartaba un 3.3% para que al tercer año se diera un tercer diezmo especial para estos, ¿no? De tal manera que anualmente se apartaba aproximadamente un 23.3% de diezmos y ofrendas. Parece clase de matemáticas, es todo lo que voy a decir de números.
hasta aquí ya. Entonces, amados hermanos, como en la mentalidad del pueblo de Israel, ellos entendían la responsabilidad, número 1, de ver por sus sacerdotes, número 2, de ver por el templo, de ver por aquel lugar donde iban a llevar sus ofrendas, y número 3, de ver por las necesidades sociales que los rodeaban. Cuando nosotros entendemos esto, entonces lo que está diciendo Malaquías toma otro sentido, ¿se dan cuenta? Toma un sentido en el cual Dios les está diciendo y recordando al pueblo de Israel: sean fieles con nuestro pacto, sean fieles con lo que ya acordamos. Recuerden que hay necesidades, recuerden que es necesario cuidarnos, es necesario cuidar a aquellos que los guían espiritualmente, hablando de los sacerdotes. Por lo tanto, visto desde esa manera, el profeta Malaquías ofrece una lección atemporal sobre la importancia del diezmo, y la ofrenda la muestra como una expresión de nuestra fe y de nuestra obediencia a Dios. Porque recordemos que lo que se diezmaba en la antigüedad no necesariamente eran recursos económicos. Se hablaba del diezmo de las cosechas, se hablaba de diezmos de recursos que eran funcionales para la época. Y cuando hablábamos de ofrendas, se hablaban de ofrendas especiales. Les voy a explicar en qué sentido. El profeta Malaquías nos desafía a reconocer la propiedad de Dios sobre todo lo que tenemos. El pastor David lo decía y yo lo decía hace 2 semanas. El principio de dar tiene que surgir de la idea de que todo le pertenece a Dios. Tiene que surgir de la idea de que si hoy podemos disfrutar de algo, es porque al Señor le ha placido bendecirnos. Si hoy tú puedes dar, si hoy tú puedes vivir cómodamente, si hoy tú puedes vivir holgadamente, es porque el Señor te ha bendecido. Si hoy tú tienes muchas deudas, pero las puedes pagar, es porque Dios te ha bendecido. Si hoy tú tienes comida en tu alacena, en tu refri, es porque Dios te ha bendecido. Es porque Él ha sido fiel contigo. Si nosotros reconocemos eso, entonces estaremos en sintonía con lo que el profeta Malaquías quería recordarle al pueblo de Israel. Nos desafía a reconocer que todo le pertenece a Dios, que a Él le place bendecirnos para vivir. A vivir de esta manera, el Dios nos invita a tener este pacto con Él. Señor, yo reconozco que lo que tengo es porque tú me lo has dado. Tú me has concedido estudiar para llegar a donde estoy. Tú me has concedido emprender para llegar a donde estoy. Tú me has concedido crecer para llegar a donde estoy. Tú me has concedido esto. Por lo tanto, yo respondo a eso que tú ya has hecho primeramente conmigo. Y es que, amados hermanos, sea que sigamos un diezmo estricto o practiquemos la generosidad de otras maneras, el corazón de esto es nuestra disposición a honrar a Dios con nuestros recursos y participar de su obra en la tierra. Al hacerlo, amados hermanos, podemos experimentar alegría y la bendición que proviene de vivir como administradores, pero no cualquier tipo de administrador, como un administrador fiel de Dios, que hemos visto la abundante gracia de Dios en nuestras vidas. De alguna manera, participar en los diezmos y ofrendas representa una condición del corazón, un corazón agradecido o un corazón no agradecido, un corazón que reconoce que ha sido Dios quien le ha placido bendecirnos, o un corazón que no reconoce eso, simplemente funciona así. Porque sería incongruente poder afirmar que en algunas cosas sí le seguimos, sí le creemos, pero en otras no estamos dispuestos. En algunas cosas sí te creo y sí te sigo, pero si se trata de mis bienes, entonces ya me haces dudar, Señor. ¿De qué manera decimos entonces que somos de Él? Que lo que tenemos y lo que somos le pertenecemos, si hay áreas de nuestra vida que no le queremos entregar. Continuamos. Aquí en la congregación, en altar, tenemos una práctica que a mí se me hace muy saludable y que curiosamente es una del tipo de las reuniones, es una de las reuniones donde menos asistencia tenemos. Los miércoles de sesión informativa, los que han estado pueden confirmar eso,
A veces estamos 6 personas y los pastores, el equipo de finanzas, y decimos, ¿qué hacemos? ¿Tenemos la sesión o nos vamos por unos dogos, no? Pues para tener la sesión ahí en los dogos. Y esta práctica, amados hermanos, es una forma de tener claridad y transparencia con la congregación. Gracias, mi hermano. De que ustedes sepan que lo que ustedes dan de corazón alegre, no por obligación ni con tristeza, que ustedes sepan dónde se están yendo esos recursos. Y es que, amados hermanos, así debiera ser. Así debe ser. Pero el Señor nos tiene un llamado muy claro de parte del profeta. Y fíjense esto, aunque está usando la palabra, ¿acaso le van a robar a Dios? No está hablando de la cantidad o de lo que el pueblo de Israel tenía que darle a Dios. El corazón del profeta Malaquías es: no se olviden que es de Dios de quien provienen las cosas. No se olviden que si tienen y pueden agradecerle a alguien, es a Dios. No se olviden, no se olviden. ¿Y de qué manera no olvidamos? Cuando nos hacemos un hábito, cuando recordamos constantemente, cuando tenemos una práctica como disciplina. Por eso el profeta les dice: no dejen de diezmar y de ofrendar, porque esto les permite recordar que ha sido Dios quien les ha sostenido, que ha sido el Señor quien ha abierto puertas donde no veías ninguna, que ha sido el Señor quien te ha bendecido sobremanera, que ha sido el Señor quien en su tiempo te ha sorprendido. Amén. Creo que cada uno de nosotros, como parte de nuestra dinámica de vida, podemos reconocer esos momentos donde a lo mejor nuestra administración no estuvo en su mejor momento, ¿verdad? Y tuvimos que batallar quizá un poco, quizá un mucho, pero al mismo tiempo podemos reconocer que ha sido Dios quien nos ha bendecido y sorprendido sobreabundantemente. Tenemos que reconocerlo, porque si somos sus hijos, ya lo hemos vivido seguramente. Porque si hemos decidido seguirle, ya hemos experimentado la bendición de Dios seguramente, de maneras que no esperábamos. Punto número 2, dice así: ya no está vigente el diezmo porque fue un mandato para el viejo pacto en el Antiguo Testamento y ya Dios hizo todo nuevo. A veces, amados hermanos, en algunas cosas nos encanta ponernos bíblicos y teológicos, ¿verdad? Ya no aplica porque eso es del viejo pacto, hermano. Usted lo dijo, es teología de nuestros días. Y es verdad, lo que nos está enseñando este principio es que estaba legislado el diezmo como parte de la ley para el pueblo de Israel. Para el pueblo de Israel, para la nación, ¿verdad? Antes de que fuera llevada cautiva a Babilonia, antes de que estuvieran las conquistas, antes de que estuviera esta diáspora de todo este pueblo, vemos que ellos se regían con esta ley. Hoy podemos nosotros decir, bueno, yo no soy israelita, ¿verdad? Ya esta ley no aplica para mí, porque incluso comemos camarones, ¿verdad? Y en la ley también dice que no podemos comer camarones. ¡Ájales! Esas partes no, táchenla en su Biblia ahí. No aplica para los sonorenses. Amén, amén. Les voy a explicar de qué manera funciona. El principio de esta administración del Antiguo Testamento tenía que ver con la administración del pueblo. Tenía que ver con que cada uno de ellos, del pueblo de Israel, aprendiera a administrarse. Porque incluso existía algo que se llamaba el año de reposo, el año sabático. Y no quiere decir que no hacían nada. Quiere decir que durante 3 años se daba anualmente el diezmo y al tercer año se daba un diezmo especial para los pobres, las huérfanas y las viudas, lo que les acabo de decir. Pasan 3 años. Los siguientes 3 años pasa exactamente igual, pero al 7º año la tierra se dejaba descansar y no había diezmos. Entonces, eso orillaba al que el pueblo de Israel como familia, como nación, aprendiera a administrarse, aprendiera a cuidar sus recursos, incluyendo la tierra que tenía. ¿Se dan cuenta cómo va esto? Cómo el cuidado de Dios implica incluso enseñarles a ahorrar, enseñarles a preocuparse por lo que viene, a no desfalcar, a no aprovecharse o abusar de los recursos que se tienen. Quizá en nuestros tiempos sería
sacar la negra o la de oro y decir, Jehová iré, ¿verdad? El Señor proveerá, tarjetazo, que mi yo del mañana se preocupe. Quizá el principio, amados hermanos, y muy probablemente era este. Y como parte de esto existían las ofrendas, yo les mencionaba. Y las ofrendas, fíjense, las ofrendas que habían tenían un motivo específico. Por ejemplo, la ofrenda de paz, la ofrenda por el pecado, la ofrenda vegetal, la ofrenda de expiación, ofrenda mecida, ofrenda de la mañana, ofrenda encendida, ofrenda de las primicias y muchas más. ¿Lo vemos como demasiado? Yo sí. A mí se me hace quizá demasiado tipo de ofrendas y de diezmos. Y si fuera estudiante y siguiera ganando mis 200 pesos a la semana, pues más, ¿verdad? En pura ofrenda y diezmo me quedo debiendo a mí mismo. ¿Cómo vivir con eso? Sin embargo, el principio del Señor nunca va a ser que sacrifiques tu bienestar. Eso no va a suceder, amados hermanos. Eso no va a suceder. Entonces nosotros podemos ver que si bien en el Antiguo Testamento se tenía un sistema tributario y de impuestos, cuando viene el Nuevo Testamento vamos a ver algo maravilloso que sucede en el capítulo 23, versículo 23 del Evangelio de Mateo. Y aquí es una crítica que el Señor Jesús hace a un grupo de hermanos que era sumamente religioso, los fariseos. Y les dice así: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! El Señor Jesús no tenía pelos en la lengua, les decía cómo era. Porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley. Pagas tu diezmo, pero te has olvidado de algo más importante: la justicia, la misericordia y la fidelidad. ¿Qué tendría que ver dar mi 10% de la menta con la justicia? Directamente no hay una relación. Cuando pensamos en menta no pensamos en justicia. Sin embargo, el Señor Jesús está diciendo, así como es importante este elemento material, es importante el elemento espiritual. Porque si no, no funciona como diezmo. Así como es importante que des el eneldo y el comino que lo estás dando, fariseo, no seas hipócrita, porque tienes un corazón que se alejó de la misericordia, de la justicia y de la fidelidad. El Señor Jesús en este principio nos está diciendo que los bienes materiales y los bienes espirituales no están separados, porque los está relacionando inmediatamente. Dice adelante: y estas son las cosas que debíais haber hecho sin descuidar aquellas. En la medida en la que practicas tu generosidad mediante el diezmo y las ofrendas, también estás abriendo una puerta para practicar la justicia, la misericordia y la fidelidad. Ese es el principio. ¿Cuál es el principio de tus diezmos y ofrendas? La justicia, la misericordia y la fidelidad. ¿Por qué puedo decidir ser generoso? Porque creo en la justicia, porque creo en la misericordia y creo en la fidelidad. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. Entonces, en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, también se menciona este principio. Si vamos a ser generosos es porque creemos en estos tres principios: justicia, misericordia y fidelidad. Practiquemos ambas cosas. El Señor Jesús les está diciendo, practiquen esto y sigan dando, pero no dejen de practicar esto. No se olviden de cuál es el principio. Punto número 3. Es un principio espiritual de vida. Y nosotros podemos abrazar este principio, amados hermanos. Dice en Génesis: y Melquisedec, rey de Salem, Génesis capítulo 14, del 18 al 20. Y Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino.
Él era sacerdote del Dios Altísimo. Él lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y Abraham le dio el diezmo de todo a este sacerdote Melquisedec. Para el momento en el que Abraham, dice el relato de Génesis, decide darle el diezmo de todo, no existía la nación de Israel, ¿verdad? Porque Israel viene de la simiente de Abraham. Cuando Abraham decide darle el diezmo de todo a este sacerdote de Salem, llamado Melquisedec, no hay una legislación que obligue o que comprometa a Abraham a tener que darle algo ni siquiera al sacerdote. Abraham decide en su corazón dar el 10% de todo el botín que hubo. Abraham acababa de ganar una guerra, amados hermanos. Entonces el botín era grande, era muy grande. Kilos y kilos de oro, plata, bronce, metales preciosos, piedras, ganado, ovejas, sirvientes. Imagínense el botín de una guerra, las imágenes que tenemos en las películas. Eso es lo que Abraham acababa de conquistar. El sacerdote no le pidió nada. Abraham no tenía la obligación por ninguna ley, y él decide darle esto. Él decide apartar el diezmo y darlo a este sacerdote. Y esto me hace recordar una segunda vez que se practicó el diezmo antes de que existiera ni siquiera la nación de Israel. Y esto sucede con Jacob. Jacob es un personaje bien controversial, porque si recordamos la historia de Jacob, era un tramposo, ¿se acuerdan? Engañó a su papá, engañó a su hermano y hasta se aventó un tiro con el ángel del Señor, ¿verdad? Y le dijo: no te voy a soltar hasta que me bendigas. Era un personaje bien característico. Y dice así en el capítulo 28, verso 20 y 22. Entonces hizo Jacob un voto diciendo: el Señor será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Esta piedra, este altar, será casa de Dios. Será llamada Betel, casa de Dios. Y de todo lo que me des, le está diciendo Jacob, te daré el diezmo. Nadie obligó a Jacob. No había una ley que lo orillara, porque no existía todavía la ley. No existía ni el pueblo de Israel. Jacob reconoció que era Dios quien lo había puesto allí. Entonces él dice: yo reconozco que me has bendecido. Entonces le dice aquí: y de todo lo que me des, te daré el diezmo. De todo lo que tú me bendigas, yo te voy a dar. Entonces fíjense, esta transición, esta transacción interesante de parte de Jacob. Jacob está dando por hecho que Dios lo va a bendecir. Yo sé que tú me vas a bendecir, y de lo que tú me des, yo te voy a dar el 10%. Este compromiso, este principio que nos comenta o que menciona Jacob, es algo que nace en su corazón. ¿Por qué? Por medio del reconocimiento de ver la mano de Dios en su vida. Les voy a leer el pasaje, dice así desde el 19 al 22. Llamó a aquel lugar Betel, que significa casa de Dios, aunque antes se llamaba Luz. Luego Jacob hizo el siguiente voto: si Dios en verdad está conmigo y me protege en este viaje, y si Él me provee de comida y ropa, y si yo regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor ciertamente será mi Dios. Versículo 22. Y esta piedra que levanté como columna conmemorativa será un lugar de adoración a Dios, y yo le daré a Dios una 10ª parte de todo lo que Él me dé. Jacob está poniendo a prueba a Dios aquí, ¿verdad? Si tú me bendices, si provees mi alimento, si provees mi vestido, mi ropa, si me llevas y me traes con bien, yo me comprometo a darte el 10% de todo lo que me bendigas. La pregunta sería a nosotros: ¿qué motivó a Jacob? ¿Qué pudo haber motivado a Jacob? ¿Qué pudo haber en el corazón de este hombre que era un tramposo, que era un abusón, que siempre buscaba salirse con la suya,
para que en esta transacción él dijera, yo voluntariamente te voy a dar si yo veo que tú estás haciendo esto en mi vida, Dios. No te puedo pagar el favor, no puedo pagar lo que tú haces, pero si me has bendecido, entonces quiero corresponder. Y ese es el corazón de un principio espiritual sobre el diezmo y la ofrenda, amados hermanos. Nosotros en este punto de nuestras vidas podemos reconocer que quizá esto que Jacob puso como un trato delante de Dios, Él ya lo ha hecho con nosotros. Nos ha provisto en este viaje de la vida, nos ha provisto de alimento, nos ha provisto de ropa, nos ha traído sanos y salvos a casa. Entonces dice, Señor, tú eres verdaderamente mi Dios. Y entonces Jacob le dice, entonces yo te daré una 10ª parte. Tanto Jacob como Abraham fueron reactivos y tuvieron una actitud de adoración, reconocimiento y gratitud. Y es aquí donde se cumple este principio que hablamos cuando decimos, continuamos con la adoración y vamos a pasar al tiempo de diezmos y ofrendas. Es entender esto, amados hermanos. Reconocemos que es el Señor quien nos ha bendecido. Reconocemos, por eso el pasaje de Crónicas que dice, de lo recibido de tu mano, de eso te damos, me encanta. Se me hace una palabra llena de fidelidad, una promesa de parte de Dios. Se me hace un recordatorio, para mí es un recordatorio constante, que el Señor está bendiciéndonos constantemente, que el Señor está cuidándonos constantemente, que nuestras preocupaciones no son ajenas a Dios, que nuestras necesidades no son ajenas a Dios. Y Él nos ha bendecido. En esa manera adoramos cuando estamos dispuestos a dar. Es ahí cuando los diezmos y ofrendas toman un papel espiritual, porque hay un reconocimiento de quién es Dios, de quién ha sido Dios en nuestra vida. Ahora, en el Nuevo Testamento, en ninguna parte se designa un porcentaje de los que una persona debe apartar o dar en la iglesia. Eso es interesante. En el Nuevo Testamento, excepto el pasaje con los fariseos del Evangelio de Mateo, nos dice, tienes que apartar tanto para darlo. El apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios dice, según hayas prosperado, según lo que Dios puso en tu corazón. Y esta libertad, amados hermanos, nos permite entender cómo es entonces que la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, nos menciona el libro de Hechos, que tenían todo en común, que vendían sus propiedades para que la comunidad siguiera creciendo, que vendían sus posesiones para que la iglesia se siguiera fortaleciendo. ¿De qué manera? Pudiendo alimentar a huérfanos, a viudas, a pobres, sosteniendo a los apóstoles que iban a predicar el evangelio, manteniendo la unidad, que no faltara el alimento, que no faltara el abrigo para nadie que había creído en el Señor Jesús. Es ahí donde se cumple esta idea. Por eso es que no se habla de solo aparte el 10% para la iglesia primitiva, porque ellos estaban haciendo mucho más. Ahora, nosotros, hay un estudio que se me hizo fascinante, porque hoy en día nosotros vemos las cartas, podemos leer las cartas del apóstol Pablo y cada uno de estos escritos, ¿verdad? Sin embargo, en la antigüedad, recordemos que escribir una carta era sumamente caro. No era como que el apóstol Pablo iba al Office Depot, compraba su hoja blanca, su pluma, no voy a decir marcas, ahí lo vamos a censurar porque no nos patrocinan. Y se ponía a escribir la carta, amados hermanos, querido Timoteo, y toda la carta, porque leemos toda la carta a los filipenses, a los corintios, y no es un escrito corto, ¿verdad? No es un escrito de un solo momento, es algo que llevó varios tiempos. En la antigüedad se tenían que contratar escribas. Las plumas y la tinta no era muy cara, pero los dos recursos de escritura más populares, más comunes eran el pergamino, que era muy caro, era hecho de piel de animales, y el papiro, que era exportado de Egipto. Por lo tanto, tener un escrito en la antigüedad era muy caro. Tener este escrito, se calcula, según este estudio, que la carta a los romanos pudo tener en nuestra actualidad un costo de $2,200
$275. Eso costó escribir la carta a los romanos con una copia. La pregunta es, ¿quién la pagó? ¿De dónde salió el equivalente de ese dinero en la antigüedad? ¿De dónde salió? ¿De dónde creen, amados hermanos? De la iglesia. Fue la iglesia. Fueron esos corazones que dijeron, Señor, ahí está. Y esto no lo digo como para conmoverlos o que se sientan comprometidos, pero quiero que en verdad abracemos esta idea de que la generosidad es un principio espiritual y es algo que el Señor tiene que poner en tu corazón. Si no estás convencido, batallas con la idea y dices, Señor, pero es que no sé, pídele al Señor que te dé sabiduría, que Él aclare tu corazón. Pero esta es una realidad que vivió la iglesia primitiva. Incluso cuando Pablo escribió la primera carta a los Corintios, él estaba trabajando. Él trabajaba, se afilió con el dueño de unos tenderos. Pablo estaba haciendo tiendas, vendía tiendas. Pero obviamente con ese trabajo no pagaba la carta de los romanos y los corintios. Y es más, amados hermanos, cuando escribe la carta a los corintios estaban peleados con Pablo. Porque Pablo, cuando les enseñaba, no quiso aceptar dinero. En la antigüedad se ocupaba de que si alguien era un buen orador, un excelente orador, se paraba en el ágora, donde se reunían para escuchar, daba una enseñanza, y si este orador le gustaba a la gente que hacía, le daba dinero. Me encantó lo que explicaste de filosofía, de historia, me encantó tu narrativa, te doy dinero. Cuando Pablo se puso a enseñar, él no aceptó. Y les dijo, no, porque yo quiero que entiendan que no lo hago por dinero. Yo estoy de lo que vendo en mis tiendas y las arreglo, de eso estoy viviendo. Porque yo quiero que entiendan que lo hago por amor a ustedes. Entonces, ¿cuántas cosas no hemos hecho y estamos haciendo por amor a Dios? ¿Verdad? El pasaje de segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo del 6 al 15, está un poco largo, pero lo voy a leer ya para ir cerrando. Dice, recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante, es algo lógico. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar y no den de mala gana ni bajo presión. Esta versión me encanta, porque Dios ama a la persona que da con alegría, porque a Dios le agrada a aquellos que dan con alegría, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Como dicen las Escrituras, comparten con libertad y dan con generosidad a los pobres. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Efectivamente, serán enriquecidos en todo sentido, para que siempre puedan ser generosos, y cuando llevemos sus ofrendas a los que las necesitan, ellos darán gracias a Dios. Entonces dos cosas buenas resultarán, aquí dice así, del ministerio de dar. Número uno, se satisfarán las necesidades de los creyentes de Jerusalén y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. Dos cosas suceden: se satisfacen necesidades y aquellos que reciben van a dar gracias a Dios. Está hablando esto el apóstol Pablo a los Corintios. Como resultado del ministerio de ustedes, ellos darán la gloria a Dios, pues la generosidad de ustedes, tanto hacia ellos como a todos los creyentes, demostrará que son obedientes a la buena noticia de Cristo. Y ellos orarán por ustedes con un profundo cariño debido a la desbordante gracia que Dios les ha dado a ustedes. Gracias a Dios por este don que es tan maravilloso que no puede describirse con palabras.
lo que en general se refleja en estas palabras del apóstol Pablo es invitar a la congregación a construir esta generosidad. Quizá no a decir, a buscar un perfil de decir, esta causa sí la quiero apoyar y esta causa no la voy a apoyar, esta causa no la quiero apoyar, sino que la fidelidad de Dios se confirme y tome ese lugar cuando somos transformados en la disposición de ser generosos. Cuando somos transformados y en nuestro corazón aparece este principio espiritual. Pensemos en esta mujer, en la mujer aquella que dio más que todos, dando unas cuantas monedas al lado de unas grandes cofres y diezmos y ofrendas. Esta mujer dio más verdaderamente porque su corazón es lo que estaba entregando, no sus bienes. Ella estaba entregando fidelidad, justicia y misericordia. Por eso la cantidad no fue lo importante. Y este es el aprendizaje que tenemos esta mañana, amados hermanos. Que una manera de vivir en esta justicia, en esta misericordia y en esta fidelidad es en esa disposición. Es esta espiritualidad y reconocimiento de quién es Dios. Y es esta la razón por la cual aquella mujer y cada uno de nosotros podemos estar dispuestos a ceder nuestro corazón, a abrir esa oportunidad de decir, Señor, muéstrame, Señor, dame esta libertad, Señor, sigue ejercitando y construyendo en mí un corazón generoso, sigue construyendo en mí un corazón dispuesto a probarte, a ver tu fidelidad, porque la hemos experimentado, la hemos vivido. Amén. Y que sea el Señor quien conforme a su misericordia nos siga guardando, nos siga llevando. Vamos a dar gracias a Dios esta mañana, amados hermanos.